siglos y siglos, nunca se ha cansado de hablarnos. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin hablarle. Y todos confesamos con nuestra boca y estamos ciertísimos de que su venida está pronto, ¿verdad? ¿De veras estamos conscientes de que está a la puerta? Su venida está a la puerta. Y como está a la puerta, Dios no nos deja de advertir en su palabra qué tan cerca está. Y nos da señales en su palabra de los últimos tiempos. Señales que ya estamos viviendo. Y Dios nos dice, nos pide, velad, velad, porque no sabemos ni la hora, ni el día, ni la hora en que el Señor vendrá. ¿Está usted consciente de eso? Y si Dios nos dijera exactamente la fecha, que no hay quien la dé, no hay quien la dé. Si usted escucha a alguien que da día y hora y fecha, ese hombre está loco, porque la Biblia dice que nadie sabe a qué horas vendrá. Pero si nos dijera que en tal fecha viene, ¿qué haría usted? Si claramente nos dijera fecha, día, hora, ¿qué haría usted? Sí. Nuestra raza, ¿verdad?, es impuntual. Pero ¿qué haríamos si de veras el Señor nos advirtiera con hora y día en el que va a venir? Seríamos muy descuidados y negligentes si no estuviéramos preparados, dándonos Él la fecha. Pero no nos da fecha, solamente nos da señales de su próxima venida. Señales que estamos viviendo ya, algunas de ellas. Yo quiero que nos vayamos a Mateo 24. Y no sé cuántas veces en el capítulo 24, 25 de Mateo, Dios nos dice, velad, velad. O sea, no nos descuidemos, estemos listos para su segunda venida. Porque su primera venida del Señor fue como Salvador, su primera venida, pero su segunda venida no será como Salvador, será como juez. Y en su primera venida Dios vino como Salvador para evitarnos la ira de su segunda venida, porque ese es el día de la ira del Señor, su segunda venida. Entonces debemos de ser más cautelosos, más conscientes de esto y velemos, velemos. Yo voy a leer, porque no quiero poner nada de mi cosecha, porque ahí es donde a veces regamos el tepache, ¿verdad? Cuando queremos adornar todo, vamos a seguir la palabra tal y como está. Dice en Mateo 24, del 4 al 14 vamos a leer. Dice, si tiene usted su Biblia que tiene un subtítulo, dice señales antes del fin. Y si usted trae su aparatito, pues como dice mi esposo, tráigase mejor su Biblia, para que podamos estar entendiendo muchas cosas que no vienen en el aparato, como es el subtítulo. Dice señales en el 3, antes del fin. El leer las señales antes del fin es que Dios nos está previniendo. Mirad, comienza diciéndonos, mirad que nadie los engañe. Esto ya es una advertencia. Mira que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos oyendo de guerras, terremotos en todas partes, ¿verdad?
Los volcanes, el anillo que los geólogos tienen marcado, pues ya empezó uno, luego el otro y luego va a seguir el otro. Pero es algo que Dios nos está poniendo en su palabra como advertencia para que estemos listos y estemos velando. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será nada más el principio de dolores. O sea que vienen cosas peores. Ya vimos a través de los medios de comunicación todo el desastre que ese volcán de Guatemala hizo, ¿verdad? Lo vimos a través. Qué desastre, qué cosa tan más tremenda. Pero Dios nos lo está advirtiendo. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya sabemos también quiénes son esos falsos profetas, ¿verdad? Hemos escuchado de las doctrinas diabólicas que se han introducido en la iglesia. Son falsos profetas. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Está multiplicada la maldad? Cada día estamos peor, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba impresionada hace algunos años porque hubo una muerte por día aquí en Tijuana, o sea, fueron 360 y tantos asesinatos, crímenes con violencia al año, pero ahora en un solo día puede haber, hemos oído, ¿verdad? 10, 15, 20, porque la maldad se ha multiplicado. Entonces, ¿es una señal que estamos viendo? Sí, o sea, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué no abrimos nuestros ojos? Y dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Déjenme decirles que este evangelio se está predicando en todas las lenguas, en muchos dialectos, en las etnias aquí en México, el evangelio se está predicando. Estamos en el periodo, si usted lee la escritura, estamos en el periodo de la evangelización mundial y luego sigue el rapto. Entonces estamos muy cerca del fin, porque Dios no va a venir sin antes haber anunciado que se anuncie su palabra. No dice que hasta que todo se convierta, dice hasta que este evangelio sea predicado a toda criatura. Entonces será el fin. El 24. Me brinco al versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y dice el versículo 25, ya se los he dicho antes, velad. Podemos identificar muchas de las señales de las que estamos leyendo ahorita. Sí, las estamos viviendo, las estamos viviendo. Eso, en estos versículos Dios nos está marcando las señales antes del fin, nos está advirtiendo y nos pone las señales. Qué injusto sería Dios si no nos marcara las señales, ¿verdad? Pero ahí están y estamos conscientes de que muchas de esas señales ya las estamos viviendo. Entonces, si usted se va al versículo 29, todo esto que yo les voy a compartir ahora, que está en Mateo 24 y en Mateo 25, lleva una secuencia. Primero, acuérdense que Dios es un Dios de orden. Primero, en el capítulo 24 nos habla de las señales antes del fin. Y luego sigue diciendo en el verso 29, la venida del Hijo del Hombre. Y comienza, para que ustedes se den cuenta que hay una continuidad, el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación, o sea, de esto que oímos, inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor.
su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o sea, los que no creyeron. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Me brinco al 33. Así también ustedes, cuando vean todas estas señales, las de Mateo 24, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que él dijo, lo que está aquí escrito, se va a cumplir al pie de la letra. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Márquele allí, velad, pues no, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad, márquele ahí en su Biblia, velad, porque todo el tema es velad, velad, que estemos alertas, que estemos atentos. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. El 44, por tanto, también ustedes estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando más a gusto estés y muy cómodo ahí, que no queremos romper nuestra comodidad, ¿verdad? No queremos salir a compartir porque estamos muy cómodos. Y tú estés muy tranquilo y muy a gusto, dice que a esa hora puede ser que el Señor venga. Y muy curioso, fíjense, de veras que nuestro Señor es amor, de veras que Dios nos ama. Primero nos pone las señales en Mateo 24, luego nos dice cómo será la venida del Hijo del Hombre. Y luego, en medio ahí pone la parábola de las 10 vírgenes, que es muy importante. Todo tiene una relación, no están separados. Parece que se separa por los subtítulos que tiene, pero hay una relación, hay continuidad en lo que les estoy leyendo. La parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola de las 10 vírgenes está representando a la iglesia. Y entonces fíjese cómo comienza, con qué palabra comienza. En Mateo 25:1. ¿Con qué palabra empieza? ¿No lo tiene? Entonces, quiere decir que hay una continuidad, porque pone esa palabra, porque continúa, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Son figura de la iglesia. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Quiero evitar una cosita aquí. No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Dios quiere que seamos como las prudentes, obviamente. Pero siempre, en toda la historia de la Escritura, si usted ve desde un principio, Caín y Abel, tenemos ahí las 2 simientes. Desde Génesis 3:15, donde está la promesa de un Salvador, Dios está marcando ahí 2 simientes, 2 maneras de comportarte, el que cree y el que no cree. Y por eso es que tenemos aquí el ejemplo de 10 vírgenes, las que creen y las que no creen. Están en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que podemos estar en la iglesia y ser muy cumplidos con todos los ritos y todo y no ser creyentes? Entonces, vamos a ver esto y usted decide y se ubica en qué grupo está. ¿De cuál de estas 5 es usted? Y les voy a explicar lo de las vasijas. Dice que las insensatas
nomás tenían aceite en su lámpara. Y sabe una cosa, cuando venimos a Cristo, cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Dios pone aceite en tu lámpara. ¿Lo sabe? Entonces, ¿usted tiene aceite en su lámpara? Pues cuide de que no se le esté agotando su aceite. Cuide de que no empiece a parpadear su lámpara. Si su lámpara comienza a parpadear, es que usted es más carnal que espiritual. Si tu lámpara no enciende la vida de otros, ni la tuya está encendida, ¿verdad? Entonces tú eres más carnal que espiritual. Estas 5 vírgenes insensatas, ¿a qué se le parece? A que eran más carnales que espirituales. Ten mucho cuidado en esto porque está ligado a las lecturas que estamos dando. ¿Y por qué estas mujeres no tenían vasija? Yo quiero que nos vayamos, antes de terminar con este pasaje, quiero que nos vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 2 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 2 al 6. Esto es muy interesante. Quiero decirles que esta plática tengo como 3 semanas con ella armada. Ya me la había dado el Señor y ya estaba terminada. Pero el otro día fuimos a desayunar con Yair y Mayra. Y Yair me compartió algo que alguien le había compartido sobre lo de las vasijas. Y ya saben que Dios es bien lindo, ¿verdad? Pues tuve que meter la hoja 3B para poder, porque Dios en ese momento me dio algo sobre este tema. ¿Por qué estas mujeres no tenían una vasija llena? Y en este pasaje le dice Eliseo a esta mujer viuda que tenía muchos acreedores, debía mucho dinero y le habían dicho que tenía que pagar con sus hijos, ¿verdad?, todas las deudas que tenía. Pero el profeta Eliseo le dice a la mujer: ¿qué te haré yo? Pregunta. Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino que una. ¿Sí entiendes? Tú tienes una vasija de aceite. Dios te la entregó el día que lo aceptaste. Dios te la entregó. ¿Estás dispuesta o dispuesto a vaciar tu vasija para llenar otras? Fíjense lo que dice. Solamente tengo una vasija. Y ya, y morirse, ¿verdad? Porque era el único aceite que tenía. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivirán. ¿Sí entendemos esto? ¿Por qué al final de los tiempos tú no tienes más que tu lámpara? Y eso parpadeando. Porque no has estado dispuesta a llenar otras vasijas. Ciertamente el Señor es el que las llena, pero te usa a ti como instrumento. Ella solamente tenía una con poco aceite para vivir, ella y sus hijos, y estuvo dispuesta a vaciar ese aceite para que otras vasijas fueran llenas.
¿Sí comprendemos esto? ¿Estás dispuesto a llenar otras vasijas? Porque al final, cuando el Señor venga, tú tienes vasija extra. Tú tienes vasija extra. ¿Y qué dice? ¿Con qué termina el pasaje? Vasija extra y viviréis. Y viviréis. Es algo que me pareció muy hermoso. Las insensatas no son capaces de dar nada. Se han conformado con su lámpara y nada más. Y cuando dice el pasaje que cuando ellas vieron que sus lámparas se apagaban, pues ¿cómo no se van a apagar? ¿Cómo no se van a apagar? Si tú no estás dispuesta a compartir, si tú pones 25,500 pretextos para llenar otras vasijas, al final tu lámpara va a estar parpadeando o se va a estar apagando. Necesitamos, pues, pueblo de Dios, estar atentos a los tiempos. Dios demanda de nosotros que llenemos otras vasijas. Allá afuera hay no pocas vasijas vacías, hay mucha vasija vacía que tú puedes llenar. Definitivamente el Señor es el que llena, pero quiere ver tu disposición. Tu vida de oración, tu meditación en la palabra. ¿Cómo está? Porque es parte de mantener tu lámpara llena y tu vasija también. No te conformes solamente con el aceite que Dios puso en tu lámpara. Hay más. Ese aceite se agota. ¿No tuvieron ustedes lámparas de petróleo? Ayer nos tocó ir, Fernando y yo, fuimos a Rosarito. Y yo había visto siempre por la carretera que había un patio ahí con para mí, puros vejestorios. Porque eran cosas de arados y quién sabe, pero lo alcanzaba a ver cuando de pura pasada. Pero ayer se nos ocurrió entrar. Y había cada cosa antiquísima, planchas de carbón. ¿A quién le tocó planchar con planchas de carbón? A mí también. Era un show. Y más si se nos tiznaba la plancha, ¿verdad? Era un show. Sí. Y las lámparas de petróleo también, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando la lámpara? A mí me repateaban, me caían regordas, pero no teníamos luz. ¿Qué pasaba cuando la mecha empezaba a parpadear? Era que le faltaba petróleo. Ya la base de abajo ya se había vaciado. Y a veces no había para comprar más petróleo, ¿verdad? Y pues ni modo, se tenía que pagar. La mecha consume el combustible, ¿verdad? Lo va consumiendo. Entonces, pues, si tú te has conformado con tu pura lámpara y no le has echado más aceite, tarde que temprano se va a apagar. Y eso te va alejando de la presencia del Señor. Te vas enfriando, te vas volviendo carnal. Mantén tu lámpara encendida. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dispuso el orden del templo, ¿verdad? En el lugar santo estaban las lámparas. Y por estatuto perpetuo, dice, las lámparas tenían que mantenerse encendidas de día y de noche, las 24 horas. Había un levitas especializados en mantener la lámpara encendida las 24 horas. Eso es con relación a nosotros, por estatuto perpetuo. Cuando dice Dios en el Antiguo Testamento por estatuto perpetuo, es que es para siempre. No sé por qué hay personas que cortan el Antiguo Testamento, ¿no? No, pero eso estaba en el Antiguo. No. Hay muchas cosas que dicen en el Antiguo Testamento que es estatuto perpetuo. Y estatuto perpetuo es que tú mantengas tu lámpara encendida las 24 horas del día, por siempre, los 365, los 80, 90 años que Dios te permita vivir. Tu lámpara debe de estar encendida día y noche. Estas mujeres, cuando vieron que sus lámparas se apagaban, querían que las otras les dieran aceite. A última hora ya no se puede llenar vasijas. Tuviste toda una vida para llenar vasijas. A última hora ya no puedes llenar vasijas. Tú tienes que conservar
tu lámpara encendida y tu vasija extra. ¿Me entendemos? No es palabra mía, es palabra del Señor. Pero yo creo que Dios, mirando la tibieza de su pueblo, la apatía de su pueblo, ¿verdad?, nos recuerda que su venida está cerca. Nos recuerda que está a la puerta. Como con el arca de Noé, no sé de dónde sacamos, ¿verdad?, que duró 125 años haciendo el arca. Pero pongamos que así fue. 125 años Noé estuvo proclamando que Dios iba a destruir la tierra. Y todo el mundo que decía, y el Noé está loco, está construyendo un arca muy lejos del mar, así que está bien loco. Hasta que llegó el diluvio, dice la palabra, y se los llevó a todos. ¿Hubo advertencia? Sí hubo advertencia. ¿Cuántos años? Pues pongámosle que los 125 que duró haciendo el arca. Pero ahora, ¿cuánto tiempo tiene Dios advirtiéndonos? 2000 años. 2000 años advirtiéndonos que su venida, y cada año que pasa estamos más cerca de su venida. Por eso nos está advirtiendo, por eso nos está hablando. Y su palabra en todo esto dice: velad, velad, estén atentos, estén listos, con sus lámparas encendidas, con su vasija extra. Continuamos entonces con el relato. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Se fijan? Sus vasijas con sus lámparas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan a última hora. ¿Quiénes de ustedes son de los que trabajan bajo presión a última hora? Yo conozco muchos. Tengo una hermana que cose. Y quiero que sepan, a ver, Kenia, ¿dónde estás, Kenia? Allá está Kenia. ¿Ella te va a hacer tu vestido de novia? Ay, déjame decirte que te lo va a entregar 2 horas antes. Ella trabaja bajo presión. Cuando se casó mi hijo Juan Marcos, yo era la única que faltaba del vestido y ella me lo iba a hacer. Entonces, como fue en Tecate la boda, todos rentamos un cuartito de un hotel ahí en Tecate. Pero enfrente estaba un saloncito de belleza y pues yo era la mamá del novio, tenía que levantarme el plumero, más que ahorita, ¿no? Entonces me fui al salón de belleza, ¿verdad? Y el vestido no estaba todavía. Ahí estaba ya en el hotel y ya me había bañado y me había ido a peinar y todo, pero el vestido no estaba. Hasta que regresé del salón de belleza ya estaba colgado ahí el vestido y pintadito. Horas antes, 1 hora antes, ahí estaba el vestido. Gente que le gusta trabajar bajo presión. Y Juan Marcos también es de esos, bajo presión, ¿verdad? ¿Trabajan mejor bajo presión? Y yo soy de las que tenía 3 semanas con esto. A última hora, tú no puedes compartir tu vasija de aceite. Ya no puedes compartirla. ¿Cuántos tienen de 10 años para arriba que conocen al Señor? Pues échale, ¿cuántas vasijas has llenado? Digo, los nuevecitos, ¿verdad? Pero aún así, si tú eres nuevecita en el Señor, tienes para compartir tu testimonio. Pero no te quedes callado, porque es aceite para el final, es vasija para el final. Comparte de tu aceite. Entonces dicen, llega el esposo y las dijeron: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ay, para apagarse una lámpara es porque antes estuvo parpadeando, ¿sí o no? Estuvo parpadeando antes. Ay, no saben cómo he aprendido de cuando tuve las lámparas de petróleo. Cuando la bombilla se tiznaba toda, ¿qué tal? Y luego yo era tan desesperada porque no me gustaba de por sí como alumbraban. Y luego se tiznaba la bombilla y ¿saben qué hacía? Corría a lavarla y cuando le echaba el chorro de agua se estrellaba.
porque estaba caliente, ¿no? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros, claro, a última hora yo no comparto más que pura nada mi aceite, ¿o sí? A última hora tú compartes más que pura nada, ¿verdad? En el último, cuando oímos que ya viene el esposo, ya no es tiempo de compartir ni de llenar otras vasijas, ya no hay tiempo, el tiempo es ahorita, antes de que Él venga. Dijeron no, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Muy mala onda, porque a última hora no hubo chance ni de ir a comprar el aceite. Aunque esa vida de crecimiento espiritual tuya no la venden en ninguna parte. Desde ahorita te digo, no venden en ninguna parte aceite para tu vasija a última hora. No está a la venta, no está a la venta. ¿Y qué pasó? ¿Crees tú que a última hora tendrás aceite de más? Si desde el día que aceptaste a Jesús no hiciste nada para tener una reserva. Además, tu vida de oración, de ayuno, de meditación en la palabra, no la venden en ninguna parte. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Ustedes saben de ese acontecimiento de las bodas? Nosotros somos la novia, todos nosotros somos la novia del Señor. Cuando venga el rapto, Él se va a llevar a su novia. A los que estemos preparados, se va a llevar a su novia. Y las bodas del Cordero es una celebración en el cielo. Y se va a cerrar la puerta. Nadie va a entrar a las bodas. Como es un acontecimiento en el cielo, nadie va a entrar a las bodas si no está preparado. Entonces las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Oh my God. No te conozco. No hay ningún registro aquí que diga que tú estuviste llenando vasijas. No hay en el libro de la vida, pues no está tu nombre. Qué cosa más tremenda, ¿no? Miren, creo que ustedes pueden, no nos desmentirán que damos la palabra tal cual es. Y la palabra no es dulce, ¿o sí? O sea, esto que estoy leyendo, que es pura palabra, ¿es dulce? No, la palabra de Dios no es dulce. Si quiero, la puedo endulzar para que no se nos vayan de la iglesia. Pero a mí Dios me va a demandar. Entonces yo tengo que darla como está. Y todos los que estamos aquí hemos dado la palabra como está, sin endulzártela. ¿Para qué te la endulzo? Si dándotela como está, no las conozco. Y luego dice el versículo 13, velad pues. ¿Se fijan cómo está ligado? Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con la advertencia del Señor? Velad, velad, estén listos. Bueno, ahí está, es una continuación. Capítulo 24 de Mateo, sigue el 25:1, pero luego sigue la parábola de los talentos. O sea, Dios no se cansa de advertirnos en estos dos capítulos. Ya nos dijo lo del aceite, lo de las vasijas, ahora los talentos.
Todo está ligado, todo va siguiendo, tiene una secuencia. La parábola de los talentos dice, fíjense por qué sé que tiene una secuencia, ¿con qué comienza? Después de todas estas señales, sigue. Después de todas estas señales y poniéndonos el ejemplo de las vírgenes, diciéndonos que estemos preparados, nos dice parábola de los talentos. Y dice el 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A ti y a mí, no nos hagamos sorditos. Dios nos entregó talentos. Y se fue, hace 2000 años que se fue, entregando talentos, bienes. El Señor nos ha entregado todo para trabajar con ello. Él se fue, pero no nos dejó desarmados. No puede ser, Dios no es un Dios injusto que venga a reclamar lo suyo si no nos ha equipado antes. Entonces nos da talentos. Y mire lo que dice en segunda de Pedro 1:3, no lo busquen, a ver si lo ponen en la pantalla. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Porque todas las cosas, fíjese, todas, no nos dio unas cuantas. No, dijo a Pedro, aquí a Juan, se me olvidó otro nombre, es que también se llama Juan, Ernesto. Te voy a dar, a ti no te voy a dar, a ti sí te voy a dar, a ti no, a ti sí, no. A todos Dios nos dio talentos, a unos más, a otros menos, porque dice que conforme a su capacidad. Entonces, en segunda de Pedro dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido ya entregadas, ya, Dios nos equipó, ya, no tenemos excusa, ya nos equipó por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿verdad? Por conocer a Jesucristo, Él ya nos ha capacitado, nos ha dado todo. Dice que todo, no dice que una cosa sí y otra no. Conocemos la historia y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Verdad que no nos dejó destalentados? No. Se fue, pero nos dejó talentos. 2 de ellos trabajaron los talentos y los multiplicaron. De esto se trata todo esto. No basta con venir los domingos, no basta con que usted dé el diezmo, porque usted puede ser muy cumplida con su religión, pero no estar trabajando el talento. Muy cumplida, muy fiel. Aquí tenemos gente muy fiel, de veras, muy fiel. Pero a la hora de echar mano para un ministerio, ¿a quién cree que vamos a escoger? Al que le guste trabajar el talento, al que le eche ganas al talento o al ministerio. Trabajaron no basta pues con venir el domingo, sentarnos a escuchar, hay que meditar en lo que oímos, llevarlo a la práctica para que se multiplique. Pero conocemos al que escondió el talento, no fue diligente ni obediente, no tenía temor, ni siquiera hizo el menor intento de multiplicarlo. ¿Cuántos actualmente permanecemos así? No, es que yo no puedo, no, es que no tengo tiempo, no, es que esto, no, y es que el otro, pero todo pretexto menos poner a trabajar el talento. Pero ya escuchamos, viene el Hijo del Hombre, ya viene el dueño de los talentos. ¿Qué cuentas vamos a entregar? Ya viene, está a la puerta, lo leímos antes. ¿Cuánto de tu aceite has vaciado en otras vasijas? ¿A cuántos les has predicado? ¿A cuántos les has hablado de Cristo? ¿Cuántas veces te has vaciado de lo que Dios te ha dado para llenar a otros?
¿Qué tan diligente eres para multiplicar los talentos? Dios nos capacitó para llevar vasijas y para multiplicar talentos, para llenar vasijas y para multiplicar talentos. Y Él está a la puerta. ¿Tu vasija está llena? ¿El talento ya está multiplicado? Porque a veces decimos, ya estás listo para la segunda venida porque ya está a la puerta. ¿Y cuántos decimos, sí? Oh my God. Sí. ¿Y saben con qué termina esto? Porque no me traje la hoja, pero aquí lo tenemos. ¿Saben con qué termina? Termina los talentos. Y como tiene una ligazón, termina hasta en el capítulo 25, versículo del 31 en adelante. Termina con el juicio de las naciones. O sea, ya nos dijo las señales. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre que nadie sabe a qué horas va a llegar? Nos pone, nos advierte a través de la parábola de las 10 vírgenes y luego los talentos. Y al final de que cierra todo esto, el juicio de las naciones. ¿Y qué dice el juicio? Yo se los voy a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿De qué lado está? ¿De qué lado está? Híjola, ¿saben qué? Que yo casi me puse en medio. No, en medio no. O estás de este lado o estás de este lado. En el Señor no hay puntos intermedios. Es que estoy en proceso de pasarme al lado derecho. No la pienses mucho porque te vas a quedar en el lado izquierdo. Entonces dice en el 35, ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cómo andas en esta onda? Muchas veces les he compartido con las mujeres y en los grupos, traigan algo en el carro siempre. Traigan unos burritos, traigan una torta. En invierno traigo una cobija, traigo una chamarra, traigo unos zapatos. Porque siempre en su camino se va a encontrar con alguien que tiene necesidad de esto. Todos los días que salga de su casa, eche algo en su carro. Nos platicaba Kenia que de donde tomaba el camión a no sé dónde, como más de 10 indigentes se encontraba. Es gente que tiene hambre. Y usted dice, ay, no le voy a dar porque es para la droga. Usted dele, porque aquí el Señor le va a decir, no lo quería para la droga, quería echarse un taco y no se lo diste. Porque luego anteponemos, ay, lo quiere para la droga. Usted déselo, usted obedezca a Dios, Él sabrá para qué lo quiere. Termina el Señor con todas estas advertencias del capítulo 24 al 25 con el juicio de las naciones, en donde vamos a estar todos ahí presentes. Si usted no se fue en el rapto, si nos fuimos en el rapto más bien, vendremos con Él a juzgar a las naciones. Pero ya vimos lo que necesitamos para venir con Él a juzgar a las naciones. Entonces, pueblo de Dios, primero Dios me habló a mí, ¿verdad? Velad, velad. ¿Cuántas veces te levantas en la madrugada? Tienes una bronca en tu casa y no doblamos rodilla. Fuimos a ver la película Cuarto de Guerra
Y todos nos emocionamos con el cuarto de guerra. Ay, sí, ya hasta voy a hacer un cuartito yo, ¿verdad? Necesitamos guerrear, hermanos. Necesitamos estar listos. Necesitamos estar llenando vasijas vacías. Afuera hay mucha gente con mucha necesidad espiritual. Y tú tienes aceite para compartir. Tú tienes aceite. Tu vasija, si tú compartas, si tú estás dispuesto a llenar otras vasijas, tu vasija nunca se va a vaciar. Nunca. Vuelva a leer Segunda de Reyes. Nunca se va a vaciar tu vasija. Cada vez que tú te vacíes y llenes otra vasija, Dios se encarga de llenar la tuya. Dios se encarga de llenar la tuya. Para que al final, cuando Él venga, tu vasija y tu lámpara estén llenas. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos estás advirtiendo. No tenemos excusa delante de ti de que no supe, de que no me dijiste nada. Tú nos has estado hablando y sabemos y estamos conscientes de la cercanía de tu venida. ¿Por qué? Porque hemos visto las señales, estamos viviendo algunas de las señales. Padre, no permitas que nuestro corazón siga endurecido. No permitas, tu palabra dice que si oímos hoy su voz, si hoy oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Pon fuego en nuestros corazones, Señor. Aviva el fuego en nuestros corazones. Queremos ser de las vírgenes prudentes. Queremos ser toda la iglesia, ese grupo de vírgenes prudentes, con nuestras lámparas encendidas y nuestra vasija llena de aceite. Padre, no permitas que nos deslicemos, que endurezcamos el corazón, que nos vayamos enfriando, que nuestra lámpara se vaya apagando. No lo permitas, Señor. Danos la fuerza para levantarnos, para estar en tu presencia, para estar clamando, para estar intercediendo, Señor, por todos aquellos que tienen necesidad de ti. Queremos llegar al final con nuestras vasijas llenas, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tus advertencias, porque eres un Padre que nos adviertes el peligro. Gracias te damos, Señor, por tu paciencia, tu fidelidad y tu grande amor, porque tú no quieres que nadie se pierda. Gracias te damos, Señor. Amén.